Mi nieto me miró esa noche, con los ojos llenos de esa curiosidad limpia que solo tienen los niños, y soltó sin dudar. Abuelo, ¿es verdad que antes el tiempo iba más despacio? Me le quedé viendo sin saber qué responder. Sonreí. No una sonrisa de burla, sino esa media sonrisa de quien entiende que la pregunta es más importante que la respuesta. Porque cuando un niño te dice algo así, uno no necesita un debate, solo necesita respirar hondo y atesorar el instante. Y ahí mismo, mientras el silencio se acomodaba entre los dos, me prometí algo. Al día siguiente iba a hacer algo que él, y sobre todo su padre, jamás iban a olvidar. Me llamo Julián, tengo 79 años y nací en una ciudad donde los relojes de las plazas todavía importaban. Fui relojero toda mi vida, desde muy joven. Primero, como aprendiz en el taller de mi padre, limpiando piezas más pequeñas que un grano de arroz. Luego, como maestro artesano, devolviéndole la vida a maquinarias complejas, a relojes antiguos que guardaban en su tic-tac los secretos de generaciones enteras. Con ese oficio, preciso y paciente, saqué adelante a mi familia. Nunca fui un hombre de grandes fortunas, pero sí de palabra y de pulso firme. Estuve casado con la misma mujer por más de 50 años. Mi Elena, una mujer fuerte, alegre, de esas que no necesitan grandes gestos para construir un hogar. Tuvimos un solo hijo, David, mi orgullo, el que estudió ingeniería y decía que el futuro estaba en los circuitos, no en los engranajes. El que siempre prometió que yo tendría un lugar de honor en su casa. Cuando Elena falleció, me quedé solo en nuestro pequeño apartamento, un lugar lleno de sus plantas y del olor a su café. Fue ahí donde criamos a David, donde celebramos sus graduaciones, sus cumpleaños, los domingos de fútbol y charlas. Pero tras el entierro, David me habló con esa voz suya, tan moderna y convincente. «Vente a casa, papá, no quiero que estés solo, mi casa es tu casa». Y yo quise creerle. Quise pensar que aún quedaba un espacio para mi tiempo en su mundo de prisas, así que hice una pequeña maleta. Guardé la foto de Elena, mis herramientas de relojero más preciadas, y me fui con él. Al principio, todo parecía estar en orden. Me dieron una habitación de huéspedes en el segundo piso. Su esposa, Laura, era amable, aunque siempre parecía estar ocupada, corriendo de un lado para otro. Mi nieto, Mateo, era mi única luz en esa casa. Un niño vivaz que venía a mi cuarto a que le contara historias de los relojes que había arreglado. Yo ayudaba en lo que podía. Reparaba algún electrodoméstico, aceitaba una bisagra que chirriaba, ordenaba el jardín. Nunca pedí nada, pero poco a poco uno empieza a notar las grietas en la pared de la amabilidad. Primero fueron los comentarios sutiles de Laura, que mis herramientas viejas ocupaban mucho espacio en el garaje, que había que modernizarse. Después, las cenas se hicieron más silenciosas, con David pegado a su teléfono, resolviendo problemas de su empresa de tecnología. Empecé a sentir que mi presencia era como la de un reloj antiguo en una tienda de aparatos digitales. Una curiosidad fuera de lugar. David se mostraba más distante, impaciente, con la mirada cansada cada vez que yo abría la boca para contar algo del pasado. Y lo entiendo, ¿sabes? No todos los hijos saben cómo sincronizar su tiempo con el de sus padres. Pero esa noche fue diferente. No hubo indirectas, hubo palabras, palabras que cortan más que el cristal. David intentaba explicarme cómo usar una tableta para ver unas fotos que había enviado. Mis dedos, acostumbrados a la delicadeza de los mecanismos, eran torpes en esa pantalla lisa. Al ver mi frustración, David suspiró con fastidio y me quitó el aparato de las manos. «Ay, papá, déjalo, ya no estás para estas cosas, no entiendes cómo funciona el mundo ahora». Lo dijo así, como quien habla de una máquina obsoleta que ya no tiene reparación. Yo no contesté, no grité, no me quejé, solo asentí despacio, porque entendí.
entendí que para mi hijo yo ya no era su padre. Era solo un mecanismo desfasado en su vida de alta velocidad. Esa noche regresé a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta despacio, me senté en la cama. No prendí la luz, me quedé en la oscuridad, sintiendo como el tic-tac de mi viejo reloj de bolsillo en la mesita de noche era el único que me hacía compañía. Y ahí me dije, mañana todo va a cambiar, porque cuando uno pierde el respeto de un hijo, lo único que queda es recuperar el propio tiempo. Dormí poco, pero al amanecer me levanté temprano. Me puse mi camisa favorita, la que Elena me había regalado en nuestro último aniversario. Me peiné con cuidado, como si fuera a una cita importante. Guardé unos documentos en un maletín de cuero, tomé mi bastón y salí sin hacer ruido. Nadie me vio salir, nadie me detuvo. Caminé despacio por las calles del barrio, saludando al panadero, al barrendero. No llevaba prisa. Lo que iba a hacer requería calma y dignidad, porque a veces el silencio de un padre resuena más que cualquier discusión. Y yo, Julián, ese día decidí que mi silencio se había terminado. Si alguna vez te has sentido fuera de tiempo, o que tu valor no es reconocido, cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te ha hecho pensar. Tu experiencia es importante. Regresé a la casa de David justo antes de que anocheciera. Nadie se había percatado de mi ausencia. Laura estaba en la cocina, hablando por teléfono sobre algún evento social, y David, sentado en el sillón con su computadora portátil, tan concentrado en sus gráficos que ni siquiera levantó la vista. Caminé hacia mi cuarto con mi paso lento de siempre. Cerré la puerta. Colgué el saco con cuidado y me senté otra vez en esa cama que no sentía mía. Me sentía como un engranaje de un reloj ajeno, uno que ya no encajaba en el mecanismo. Pero esa noche, aunque mi cuerpo estaba en esa habitación, mi decisión ya estaba tomada. Algo dentro de mí había recuperado su eje, como un volante que, tras un golpe, encuentra de nuevo su centro y empieza a girar con precisión. Me levanté mucho antes del amanecer. Preparé mi propio café con una vieja cafetera italiana que guardaba en mi cuarto y salí de nuevo, esta vez rumbo al centro histórico de la ciudad. Allí, en una oficina de un edificio antiguo, entré con paso firme. El notario, un hombre de mi edad llamado Fernando, me reconoció de inmediato. «Don Julián, qué gusto verlo por acá». Pensé que ya estaba retirado del todo. Solo le sonreí. Era hora de poner el tiempo en su lugar. La colección de relojes antiguos que había restaurado a lo largo de mi vida, esa que David llamaba las chatarras de papá, nunca la vendí. Solo la había guardado en un pequeño depósito de seguridad. Y no solo eso, tenía una patente a mi nombre, registrada hacía más de 20 años. Un pequeño mecanismo de escape que inventé para restaurar un reloj de carruaje del siglo XVIII. Una empresa suiza de alta relojería me pagaba una modesta pero constante regalía por su uso. Un dinero que fui guardando en una cuenta separada, una cuenta que abrí con Elena para nuestro último gran viaje. La verdad es que nunca dependí económicamente de nadie. Me quedé en casa de David por cariño, por sentir que la familia seguía siendo el engranaje principal de mi vida. Pero el cariño, que no se aceita con respeto, se oxida y se detiene. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir forzando una maquinaria rota. Después de la notaría fui al banco. Verifiqué mis saldos, actualicé mi información, cambié mis claves y firmé varios documentos para transferir la mayor parte de mis ahorros a una nueva cuenta, una a la que nadie más tendría acceso. Pedí mis estados de cuenta y los guardé con el mismo cuidado con el que guardaba un volante de Breguet. Y después fui a un lugar que David ni siquiera sabía que existía. Un pequeño taller que heredé de mi padre en una ciudad colonial a varias horas de distancia. Villa de la Plata. Llevaba años cerrado, pero seguía siendo mío.
Un local sencillo, con una trastienda y un pequeño patio, un lugar donde el tiempo corría a otro ritmo. Era allí donde iba a volver a empezar, sin lujos, pero con paz. Y más importante, con dignidad. Volví a casa de mi hijo esa tarde con una serenidad distinta. Laura, como siempre, apenas me dirigió la palabra. David, al verme entrar, soltó un el abuelo volvió de su paseo y se rió por lo bajo con uno de sus socios en una videollamada. Me causó hasta una extraña gracia. No tenía ni la menor idea. Dormí tranquilo esa noche y al día siguiente esperé a que todos salieran. Empecé a guardar mis cosas. Doblé cada camisa, cada pantalón. Recogí mis herramientas. Las envolví en sus paños de terciopelo. Metí las fotos de Elena en la maleta con un cuidado infinito, y cuando terminé, dejé un sobre la mesa de la cocina. Adentro, una nota escrita con mi letra de calígrafo. Gracias por el tiempo. No se preocupen más por mí, ya no soy una carga. Mi mundo funciona perfectamente, que el futuro les dé todo lo que buscan. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. Caminé hacia la estación de tren. Llevaba una maleta, un maletín y un alivio en el pecho que hacía años no sentía. El viaje hasta Villa de la Plata duró casi 6 horas. Cuando llegué, el aire limpio y la arquitectura antigua me abrazaron como diciendo, «Bienvenido a casa, maestro». Pasé el día limpiando el polvo del taller, abriendo las ventanas para que entrara la luz, colgando mi saco de trabajo en el perchero. Cociné unos sencillos huevos con chorizo en una parrilla eléctrica que compré, y comí con gusto, con calma, sin sentirme obsoleto, sin que nadie me recordara que mi tiempo ya había pasado. Esa noche, acostado en un catre en la trastienda, mirando las estrellas a través del tragaluz, pensé en todo. En cómo uno cree que necesita estar rodeado de lo moderno para sentirse vigente, pero la verdad es que un hogar lleno de tecnología de punta vale menos que un rincón humilde lleno de respeto. Por primera vez en mucho tiempo dormí con el corazón en hora, y en ese silencio perfecto entendí. No era yo quien los necesitaba, nunca lo fui. Pero ellos aún iban a notar el vacío de mi tiempo, y eso apenas estaba comenzando. Si quieres saber cómo Julián reconstruye su vida y su taller en Villa de la Plata, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte el próximo capítulo de esta historia. Pasaron los primeros días en Villa de la Plata como una especie de respiro largo y necesario. Me levantaba temprano, como siempre lo he hecho, antes de que el sol se asomara por encima de los techos de teja. Encendía el fogón con leña seca que compraba en el mercado. Preparaba mi café cargado, ese que me despierta hasta los huesos. Me sentaba en una pequeña banqueta a la entrada del taller, escuchando las campanas de la iglesia cercana y el murmullo de los primeros comerciantes abriendo sus locales. No tenía televisión de pantalla plana, ni internet de alta velocidad, ni nadie que me hablara con prisa, pero tenía algo que hacía mucho no sentía. Silencio sin tensión, tiempo sin culpas, espacio sin reproches. Me dediqué en cuerpo y alma a resucitar el taller, a desempolvar el banco de trabajo de mi padre, a limpiar cada herramienta, a ordenar los pequeños cajones llenos de piezas de latón y acero. Fui y vine al mercado del pueblo, donde los artesanos todavía se saludan con un gesto de cabeza y los niños juegan en la calle sin miedo. No necesitaba mucho. Compraba mis verduras, algo de pan, un trozo de queso de la región y de vez en cuando un poco de cecina para darme un gusto. Me acostumbré rápido a vivir con poco, porque ya estaba cansado de vivir con demasiado desdén. Pero aunque el alma se aquieta, el corazón tarda más en sanar, y había algo dentro de mí que no podía soltar. No era rabia, no era odio, era decepción. De esas que no hacen ruido pero pesan, porque por más que uno se convenza de que está mejor solo, hay una parte de uno que no deja de preguntarse,
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos al punto en que un hijo te mira a los ojos y te dice que ya no entiendes el mundo? ¿Cómo se llega a ese nivel de olvido, de desconexión? A veces me sentaba frente a mi banco de trabajo con un viejo reloj de bolsillo desarmado y me perdía mirando sus piezas. Cada rueda, cada tornillo, cada rubí. Todo encajaba a la perfección para cumplir un propósito. Y pensaba en mi familia, en cómo las piezas de nuestro propio mecanismo se habían desalineado tanto. Escribía en una libreta de contabilidad de mi padre, con su letra elegante en la portada. Anotaba ideas, recuerdos, frases. Escribía para no olvidarme de quién fui, porque me di cuenta de algo importante. Cuando te hacen sentir que eres obsoleto, tú mismo puedes empezar a creerlo, y yo no quería permitirme eso. No después de toda una vida dedicada a la precisión y la paciencia. Un día, mientras intentaba reparar la vieja lámpara de mi banco de trabajo, me di cuenta de que necesitaba una pieza específica. Salí a buscarla por las ferreterías del pueblo. En la última, un local oscuro y lleno de polvo regentado por un hombre mayor, encontré lo que buscaba. El dueño, un hombre llamado Ismael, de manos callosas y mirada astuta, vio mis herramientas asomando por mi bolso. ¿Es usted relojero?, me preguntó. Asentí. Ya no quedan de los buenos, dijo mientras limpiaba la pieza con un trapo. Ahora todo es de usar y tirar, nadie repara nada. Esa simple frase fue como un bálsamo. Por primera vez en años, alguien reconocía el valor de mi oficio. Me quedé charlando con Ismael un rato. Le conté de mi taller, de mi padre. Él me habló de su abuelo que fue herrero. Nos entendimos sin necesidad de muchas palabras. Al despedirme me dijo, si necesita cualquier cosa, no dude en venir. Los que sabemos de engranajes, tenemos que ayudarnos. Sonreí, no por la oferta, sino por la sensación de que algo, al menos algo, seguía funcionando con respeto y camaradería en este mundo. Pasaron unas semanas más. Me fui acostumbrando al ritmo de la nueva vida. En el pueblo empezaron a reconocerme. Me decían el maestro del tiempo o el viejito del taller de la esquina. Me regalaban fruta de sus huertos, me invitaban a un café. Incluso el cura de la iglesia me pidió que le echara un vistazo al viejo reloj del campanario que llevaba años parado. Y yo, con mis herramientas gastadas pero mi pulso firme, subí a esa torre y me sentí útil de nuevo, valoradísimo. Hasta que un día, sin esperarlo, lo vi a lo lejos. Venía caminando desde la estación de autobuses con la camisa de marca empapada en sudor. David, mi hijo, se detuvo frente al portón de hierro forjado del taller. No dijo nada al principio. Me miró como si no supiera si tenía permiso para acercarse. Yo, que en otro tiempo me habría levantado corriendo a abrazarlo, esta vez me quedé sentado en mi banqueta. Tranquilo. Lo miré fijamente, sin rabia, sin prisa. Le hice un gesto con la mano. «Que pase». Entró despacio, como quien pisa un terreno desconocido. Miró a su alrededor, a las herramientas colgadas en la pared, a los relojes a medio reparar sobre el mesón. Su mundo de aplicaciones y reuniones virtuales chocando de frente con mi universo de latón y aceite. Se sentó en una caja de madera frente a mí. Respiró hondo. Me dijo, «Papá, te hemos estado buscando hace días. Pensamos que algo malo te había pasado». No respondí porque no tenía sentido justificarme. Ellos sabían dónde me había ido, solo que no les importó hasta que notaron la falta. Y la falta, a veces, suena más fuerte que la presencia constante. Laura está preocupada. Mateo pregunta por ti. Seguía hablando con esa voz que mezcla la culpa con el orgullo. Yo solo lo miraba sin decir palabra. A veces, el silencio es el mecanismo más elocuente. Entonces se calló y me miró como si quisiera llorar, pero no supiera cómo. Hasta que finalmente soltó.
Lo que dije aquella noche fue horrible. Yo no lo pensé. Estaba cansado, me sentía ahogado con todo. Pero tú no te lo merecías, papá. Eso sí lo escuché. Lo escuché con el pecho apretado, pero no me conmovió. No por maldad, sino porque uno aprende que las palabras cuando llegan tarde no reparan, solo explican la razón de la rotura. Le dije con voz suave, la misma que usaba para explicar el funcionamiento de un escape de áncora. Yo no me fui por lo que dijiste, David. Me fui porque me di cuenta de que ustedes ya no querían que estuviera, porque el respeto no se mendiga, y el cariño, cuando hay que rogarlo, ya no es cariño, es limosna. Se quedó callado, bajó la cabeza. No insistió. No me pidió que volviera, no me ofreció nada. Solo se levantó, me puso una mano en el hombro, un gesto torpe y rápido. Quería verte, saber que estabas bien. Eso era todo. Y se fue. Lo vi alejarse por la calle empedrada, bajo el sol del mediodía. Su figura, antes tan imponente para mí, ahora me parecía la de un hombre perdido. No lo detuve, no lo abracé, pero tampoco sentí el impulso de rechazarlo, porque lo que hice no fue por venganza, fue por mí, por mi dignidad, por mi alma de artesano. Y entendí que a veces el acto más valiente no es quedarse a luchar, sino irse para no romperse. Y desde entonces nunca más volvió. Desde aquel día en que David vino a verme, no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje mandado por alguien, nada. Pero no me sorprendió, porque en el fondo yo ya sabía que esa visita no había sido por amor, había sido por el impacto. Él vino porque por primera vez en su vida sintió que me había perdido. Y hay gente que no valora lo que tiene hasta que el reloj se detiene, pero lo mío no fue un castigo ni una lección. Fue una decisión, y yo no iba a darle marcha atrás al tiempo. Los días en Villa de la Plata seguían tranquilos. Me había hecho una rutina firme. Los lunes limpiaba el taller, los martes organizaba mis herramientas, los miércoles caminaba hasta la biblioteca del pueblo. El notario, Fernando, me traía los extractos del banco a tiempo, y con eso me alcanzaba para vivir bien. Sin lujos, pero con dignidad. Me acostumbré al silencio, a mi café por la mañana, a las tortillas hechas a mano que vendía una señora en la esquina. Incluso comencé a escribir cada noche en mi cuaderno de contabilidad. Reflexiones, frases, memorias. Algunas tan viejas que ya ni sabía si eran reales o solo imágenes que mi mente formaba para consolarme. Hay historias que merecen ser escuchadas. Si crees que este relato puede inspirar a alguien a valorar su propio tiempo y espacio, compártelo. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita. Un domingo, mientras barría el frente del taller, escuché un auto detenerse. Era el padre Ángel, el párroco del pueblo. Se bajó con esa sonrisa serena que lo caracterizaba. «Don Julián, ¿le puedo robar unos minutos?». Lo invité a pasar. Nos sentamos en un par de cajas de madera bajo la sombra del pequeño alero. Me habló de la comunidad, de una feria de artesanos que iban a organizar, y de si yo podía ayudar a construir unos estantes para exhibir las piezas. Le dije que sí, con gusto. Y así, sin buscarlo, volví a sentirme útil. El trabajo con la madera y el metal me devolvía algo que no sabía que extrañaba: el propósito. Con el tiempo, mi nombre comenzó a sonar con más fuerza entre los vecinos. El abuelo del tiempo. El maestro que le devolvió la voz al campanario. Me invitaban a almorzar, me regalaban queso y pan casero, me dejaban frutas en la entrada del taller. Una tarde incluso, una señora me pidió que hablara con su nieto, que andaba rebelde y no quería estudiar. Y yo, sin saber muy bien cómo, terminé dándole un consejo que me salió del alma. Escucha a tu abuela, muchacho. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve de lejos, y el tiempo perdido es el único que nunca se puede reparar. El chico me miró como si nunca hubiera escuchado algo así. Tal vez nadie se lo había dicho de esa forma.
Una mañana de junio, me encontré en el mercado a un viejo conocido de mi ciudad, un colega que vendía antigüedades. Se sorprendió al verme. «Julián, ¿usted por aquí? Qué pena lo que se dice por el barrio sobre su hijo». Me quedé quieto, con la bolsa del mandado en la mano. Dicen que su empresa quebró, que su esposa se fue a casa de sus padres con el niño y que anda en problemas con la hipoteca de la casa. No pregunté más. No es mi estilo. Pero esa noche, al llegar al taller, me senté en la oscuridad con el corazón apretado. No por tristeza, no exactamente. Era una mezcla extraña de dolor y calma. Porque la vida, con su mecanismo perfecto e implacable, siempre devuelve lo que uno siembra. Pasaron los días, y una tarde, mientras reparaba una banca en la plaza de la iglesia, se me acercó el notario, don Fernando. Estaba agitado, nervioso. «Don Julián, no sé si debería decirle esto, pero su hijo vino a verme». Hice una pausa en mi trabajo, pero no levanté la vista. Quería saber si usted le había dejado algo, alguna herencia anticipada. Me preguntó si usted me había transferido propiedades o cuentas. Me quedé en silencio. «No le dije nada, por supuesto», continuó Fernando, «pero me dio tristeza. No por él, por usted». Asentí porque lo entendí. No era la primera vez que un hijo buscaba al padre solo cuando el engranaje de su propia vida se había roto. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no iba a abrir la puerta de mi taller para reparar lo que él mismo había estropeado. No iba a volver atrás, porque el respeto que se pierde cuesta toda una vida recuperar, y en mi caso ya no tenía tiempo para mendigar afectos que no eran sinceros. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hay hijos que olvidan que un día fueron niños y necesitan ser guiados, y hay padres que olvidan que merecen descanso y necesitan ser respetados». Cerré el cuaderno, me serví un té caliente y miré la luna desde la puerta. Pensé en Elena, en cómo ella habría manejado todo esto con su infinita paciencia. Me habría dicho: «Déjalos, Julián, cada reloj debe encontrar su propio ritmo». Pero no era solo dejar, era cerrar, era sanar, era poner el punto final a un tiempo de mi vida que ya no me pertenecía. Al día siguiente recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra al instante. Era de David, una hoja doblada en 4. En un mundo que corre tan rápido, a menudo olvidamos el valor de la paciencia y la sabiduría de nuestros mayores. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de una persona mayor en tu vida? Piensa en ello y agradéceselo. Me pedía perdón. Decía que estaba arrepentido, que todo se le vino abajo desde que me fui, que no encontraba paz, que me necesitaba, que quería que volviera. Leí la carta 3 veces, despacio, como si estuviera examinando el delicado mecanismo de un reloj. No había ni una sola mención de cariño genuino, solo necesidad, dolor, arrepentimiento por lo que él había perdido, no por el daño que me había hecho. No respondí. Con la misma calma con la que había leído la carta, la doblé y la guardé en una pequeña caja de madera donde conservo los engranajes rotos que ya no tienen reparación. Porque a veces el perdón no consiste en volver a un lugar, sino en soltarlo para siempre. Y yo, por fin, estaba libre. Y esa libertad era el tesoro más valioso que me había dado la vida. Pero lo que vendría después todavía estaba por escribirse. Ese mes, el sol de la tarde en Villa de la Plata parecía tener un color especial. Las tardes eran de cielo limpio y una brisa fresca que se colaba por las calles empedradas. Yo pasaba horas en el taller, con el olor a madera y aceite impregnando el aire, escuchando el tic-tac de los relojes que había empezado a aceptar para reparar. No me molestaba el trabajo, al contrario. Cada pieza que volvía a la vida me recordaba que yo también lo había hecho. Una mañana, mientras ajustaba el péndulo de un viejo reloj de pared, escuché que alguien me llamaba desde la entrada. Era Marcela, la nieta de don Ismael, el de la ferretería.
Venía con paso rápido, sosteniendo un sobre en la mano. «Don Julián, buenos días. Esto es para usted». Lo dejó un señor muy elegante esta madrugada en la tienda de mi abuelo. Dijo que era urgente, pero no quiso dar su nombre. Le agradecí, le ofrecí un vaso de agua fresca, pero tenía prisa. Me dejó el sobre y se fue. Lo sostuve un rato en la mano. No era pesado, solo una hoja, tal vez dos, pero tenía ese olor a problemas que uno aprende a reconocer con los años. Lo abrí despacio, sentado en mi banqueta. Era de un bufete de abogados de la ciudad. Era de David, otra vez, pero esta vez a través de la ley. «Estimado señor Julián, nos dirigimos a usted en nombre de nuestro cliente, su hijo, el señor David». Dejé de leer. No hacía falta. Ya sabía, ya entendía. Y aunque las palabras usaran un lenguaje formal, el corazón reconoce la intención. Y la intención de mi hijo no era reencontrarse, era reclamar. Esa noche no dormí, no por angustia, sino por reflexión, porque por primera vez en mi vida tenía la posibilidad de actuar sin miedo, sin culpas, y eso, a mi edad, es un regalo que no se puede despreciar. A la mañana siguiente caminé hasta el centro del pueblo. No fui a la iglesia, no fui al mercado. Fui directo a la notaría de mi amigo Fernando. Me senté frente a su escritorio de caoba, que olía a cera y a documentos importantes. Le conté mi historia sin adornos, le mostré mis papeles, mis cuentas, las escrituras del taller y le dije claramente: «Fernando, quiero dejar todo en orden. Quiero que, si un día me pasa algo, nadie pueda meter la mano donde no debe». El notario me miró fijamente, asintió y preparó los documentos. Firmé con una tranquilidad que, paradójicamente, me hacía temblar los dedos. Hice mi testamento. Puse como beneficiaria principal de mis bienes y de las regalías de mi patente a una nueva fundación que creamos en ese mismo acto, la Fundación El Tiempo Preciso. Le pedí que mi taller y mi colección de relojes se destinaran el día que yo ya no esté a crear una escuela para jóvenes artesanos, para que chicos como el nieto de la señora que me pidió consejo pudieran aprender un oficio, para que el arte de la paciencia no se perdiera. Salí de allí más liviano, no por rencor, sino por justicia. Esa tarde escribí en mi cuaderno: «No se trata de castigar a quien te hirió. Se trata de proteger el mecanismo de lo que te queda intacto». La decisión de Julián es radical. Pone su legado por encima de los lazos de sangre que lo lastimaron. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías ayudado a tu hijo o habrías protegido tu paz y tu obra? Piénsalo y déjame tu opinión. Días después, David vino al pueblo. Me lo contó Marcela, que lo vio en la plaza preguntando por mí. Nadie le dijo dónde vivía exactamente, no porque no supieran, sino porque aquí, en este rincón del mundo, la gente sabe cuidar a los suyos. No es que me escondan, es que me protegen. Y eso vale más que todo el dinero que pudiera haberle dado. Esa misma noche, alguien dejó un pequeño paquete en mi puerta. No tenía nombre, solo una caja de herramientas de juguete, de esas que usan los niños. Adentro, una foto vieja. Yo, sosteniendo a David en mis hombros cuando era un niño, frente a la fachada del antiguo taller de mi padre. Debajo, una nota escrita a mano: «Perdón por olvidar de dónde vengo». No lloré, no respondí. Solo la guardé en el cajón donde tengo las cartas que no se contestan, los recuerdos que no se tiran y las heridas que ya no sangran. Porque ahora la herida estaba cerrando, pero aún no estaba todo dicho. Lo que iba a pasar después iba a marcar mi historia para siempre. Las semanas que siguieron fueron de un silencio diferente. No el de antes, el que dolía. Este era un silencio firme, como si por fin se hubieran alineado todos los engranajes dentro de mí. Me levantaba temprano, barría el frente del taller, caminaba hasta el mercado, revisaba los avances de la fundación con el notario.
En la radio de un vecino sonaban boleros antiguos, y a veces me quedaba escuchando desde el patio, sintiendo que el tiempo ya no me corría, que por fin lo caminaba yo a él. No volví a saber de David. Supe por terceros que había intentado vender la casa, pero no tenía los papeles en orden, que Laura seguía viviendo con sus padres y que no tenía intención de volver con él. Yo no preguntaba nada, pero la gente del pueblo hablaba, a veces por chisme, otras por compasión. Pero todos sabían una cosa: yo no quería que nadie lo buscara por mí. Esa decisión la tomé el día que archivé su carta, y cada día que pasaba, esa decisión se afirmaba más en mi espíritu. Un jueves por la mañana me llamó el notario. Quería que pasara por su oficina para firmar los últimos documentos de la fundación. Todo está en orden, don Julián. Nadie podrá reclamar ni un tornillo cuando usted ya no esté, y mientras viva, usted es dueño absoluto de su tranquilidad. Le agradecí con un apretón de manos fuerte, porque lo que yo había hecho no era solo un trámite, era cerrar un ciclo, era poner un candado a lo que antes se abría con una simple lágrima. Al salir del despacho me senté en una banca de la plaza, miré a mi alrededor. Vi a unos niños jugando, a un señor mayor leyendo el periódico, a una mujer vendiendo flores. Y sentí algo que hacía mucho no sentía: pertenencia, no a un lugar físico, sino a mí mismo. Esa noche escribí en mi cuaderno algo que me salió del alma. A veces, el verdadero hogar no es donde naciste, es donde te respetan. Un par de días después, al atardecer, alguien golpeó mi puerta. No con fuerza, sino con toques suaves, casi tímidos. Era un joven con mochila, nervioso. Me dijo que venía de parte de un abogado de la ciudad, que David estaba intentando presentar un reclamo para demostrar que yo no estaba en mis plenas facultades mentales cuando hice el testamento. Lo miré con serenidad, le ofrecí un vaso de agua y le dije: dígale a quien lo mandó que no se preocupe más. Lo que era mío sigue siendo mío, pero mi paz, esa no tiene precio. Y mi tiempo, ahora lo administro yo. El muchacho se fue confundido. Tal vez pensó que yo iba a enojarme o a ponerme nervioso, pero ya no. Ya no me quedaban energías para quienes solo sabían buscarme por interés. Ese mismo día fui al banco y cerré las cuentas antiguas. Dejé instrucciones claras. Ningún familiar podía acceder a nada. El director del banco, un señor serio y respetuoso, me dio la mano y me dijo: pocos hombres toman decisiones así en vida, don Julián. Usted no solo dejó todo en orden, dejó una lección. Y sí, quizás, eso era lo único que todavía podía dejar. Regresé al taller con el alma liviana. Hoy, después de todo, creo que esa fue la respuesta más honesta que he dado en muchos años. Pero la vida, con su mecanismo impredecible, siempre tiene una última sorpresa guardada, un engranaje que no esperabas. Una tarde tocaron la puerta, pero esta vez el toque fue diferente. Era mi nieto, Mateo, solo, con su mochila del colegio y los ojos muy abiertos. Abuelo, me dijo, me escapé. Quería conocer el lugar donde el tiempo se arregla. Nuestros nietos son el puente entre nuestro pasado y su futuro. Si tienes la fortuna de tenerlos cerca, comparte con ellos tus historias, tu tiempo. Es el legado más valioso que puedes dejar. Me quedé mudo, la miré, no supe qué decir, me temblaron las piernas. ¿Puedo pasar? Asentí de nuevo, abriendo la puerta con lentitud. Le ofrecí un vaso de agua. Se sentó en la misma caja de madera donde meses atrás se había sentado su padre. Me miraba con una mezcla de curiosidad y nervios. Le pregunté su nombre, aunque ya lo sabía. Mateo, me dijo. Mi papá nos hablaba de usted. A veces bien, a veces mal. Pero cuando se enojaba, gritaba su nombre. Y yo quería saber quién era el hombre que le dolía tanto. No pude responder. Tenía un nudo en la garganta que no se me soltaba. No quiero nada, abuelo. Solo quería saber si usted existía de verdad.
¿Y si todavía tenía esa cara buena que me imaginaba en las fotos? Me reí bajito, él también, y ahí, sin saber cómo, se me cayeron 2 lágrimas. No por tristeza, sino porque por primera vez la vida me estaba devolviendo algo que yo pensaba perdido para siempre. El niño vino 3 veces más durante ese mes. Su padre, David, lo traía hasta la entrada del pueblo y lo esperaba en el auto durante horas, sin acercarse. Yo no le preguntaba a Mateo por su padre, y él tampoco hablaba mucho de él. Hablábamos de cosas simples, de cómo le gustaba armar y desarmar sus juguetes, de cómo quería aprender a usar mis herramientas. Era listo, curioso y valiente. Me preguntó si podía venir los sábados a ayudarme en el taller. Le dije que claro, que ese banco de trabajo siempre tendría un lugar para él. Y así empezó. Esos sábados se convirtieron en el mejor momento de mi semana. Se sentaba a mi lado con una lupa en el ojo, intentando ver los diminutos engranajes que yo limpiaba. Yo le enseñaba los nombres de las herramientas, el secreto para tener un pulso firme, la música que hace un reloj cuando todos sus componentes están en armonía. Me sentía lleno, no feliz, lleno, que es más importante. Porque la felicidad es un instante, pero la plenitud es un estado que se instala en el alma y te sostiene. Un sábado, después de enseñarle a pulir una caja de latón, se me quedó mirando y dijo, «¿Usted sabe que se parece mucho a los relojes que arregla?» Sonreí. «¿Por qué?», le pregunté. «Porque por fuera parece viejo, pero por dentro funciona perfecto». Esa frase me la guardé para siempre en el corazón. Después de eso, empecé a notar algo extraño. Un día, al final de la jornada, David se bajó del coche y se acercó tímidamente a la puerta del taller. No entró, solo se asomó. «Mateo dice que está aprendiendo mucho», dijo con la voz baja. «Gracias». No respondí. Me limité a asentir con la cabeza. Él lo entendió y se fue. Esa noche escribí en mi cuaderno, «No todo lo que se rompe se puede perdonar, pero algunas piezas con el tiempo pueden volver a encajar de una forma nueva». En medio de todo eso, llegó una carta del ayuntamiento del pueblo. Querían darme un reconocimiento por mi aporte a la comunidad, por ceder el taller a la fundación, por las charlas a los jóvenes, por reparar el reloj de la iglesia. No supe qué decir. Me quedé leyendo esa carta una y otra vez. No por vanidad, sino porque después de tantos años, alguien me decía, «Lo que usted es, lo que usted hace, vale». Y eso sí que no me lo esperaba. Pero lo que iba a pasar en esa ceremonia sería el verdadero final de todo, o el verdadero comienzo. El día del acto llegó con un aire fresco. Me puse mi mejor camisa. Salí con tiempo. Cuando llegué a la plaza, ya se había reunido bastante gente. El evento comenzó. Hablaron de mi historia, de mi decisión de crear la fundación. Luego me llamaron al frente. Tomé el micrófono. No tenía un discurso, solo el corazón lleno. «Yo no soy un hombre importante», dije. «Solo soy un hombre que fue ignorado, pero que decidió no desaparecer». Hubo un murmullo entre la gente. «Muchos de los que estamos aquí hemos sentido que ya no servimos, que somos una carga, pero no es así. Nuestra vida vale, nuestra historia importa, y mientras tengamos pulso, hay que usarlo para construir, no para lamentar». Me aplaudieron con fuerza, y justo cuando me volví para regresar a mi asiento los vi. David, de pie al fondo, con los ojos rojos, con la espalda recta. A su lado Mateo. Sostenía un pequeño cartel hecho a mano que decía, «Gracias, abuelo, por arreglar nuestro tiempo». No me moví, no lloré, pero dentro de mí, el último engranaje que estaba trabado, por fin, hizo clic y se acomodó en su lugar. No los abracé, no fui hacia ellos, pero tampoco miré hacia otro lado. Y en ese pequeño instante, donde las heridas no desaparecieron pero ya no dolían, supe que esa historia, la mía, ya había sido contada. Esa noche volví a casa solo, pero no vacío.
Abrí el cuaderno por última vez y escribí: Hoy, por fin, soy yo, un hombre a tiempo. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Para ayudar a que muchas otras voces como la mía no se pierdan y para seguir escuchando relatos que tocan el alma, suscríbete a este canal, porque cada historia merece ser contada y cada persona merece ser escuchada.